Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Quiero contarles que el día de hoy no voy a estar con ustedes físicamente, ya que tenemos una reunión alterna que se cruza con esta, entonces no quiero que ustedes pierdan la clase de hoy porque el viernes pasado, recuerden que no tuvimos clase tampoco. Nos vamos quedando un poco atrasados, pero vamos a tratar de avanzar en este tema y finalizarlo para poder luego ya rápidamente pasar a otro. Como les había dicho, y por petición de algunos de ustedes, nos salimos del modo y cambiamos la plataforma para el Classroom. Yo les envío a ustedes el código. Con ese código ya algunos se han registrado. Allí van a encontrar ustedes los 3 talleres que deben realizar, que es un mismo taller, pero que está dividido en 3 partes y 3 fechas diferentes para que a ustedes no les quede tan pesado hacerlo. Esos talleres los van a ir realizando en la medida en que ustedes también van entendiendo, en la medida en que ustedes mismos van comprendiendo el tema. No nos sirve que le copien a otros o que lo hagan con otro compañero y finalmente usted no sepa cuál es el tema o cómo lo desarrolló o cómo lo hizo. Traten de entenderlo, traten de hacerlo solos. Usted no lo puede hacer porque no entiende. Es preciso entonces que se comunique conmigo, que se tienen un contacto para indicarles nuevamente cómo hacerlo. Pero este tema tiene que quedar muy claro. ¿Qué tema estamos viendo? Estamos trabajando con ustedes, estamos trabajando el presente simple. Yo les voy a compartir pantalla y les voy a hacer pues una explicación de las 3 formas del presente simple con verbos que son diferentes del verbo to be, porque ustedes hasta ahora han venido manejando el verbo to be. Pero este tema se va a manejar con verbos que son diferentes a ser o estar. Verbos como jugar, reír, bailar, play, write, dance, study, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el tema que hemos venido trabajando es el present tense o el presente simple. Y ese presente simple lo empezamos manejando en las formas affirmative, en forma negative y en forma interrogativa. Estas 3 formas son las que se han venido manejando y que necesitamos finalmente terminarlas para que ustedes puedan elaborar tranquilamente los talleres. Ese interrogativo, pues lógicamente también va a tener unas answers, unas respuestas. Entonces, vamos a hacer un recuento del presente simple. ¿Qué vimos del presente simple? Ustedes recuerdan que esa forma afirmativa, la afirmativa, es necesario que se tenga en cuenta que el verbo conjugado en forma afirmativa del presente simple queda igual para todas las personas excepto para la tercera. Eso lo tienen ustedes ya en su cuaderno, eso ya lo vimos. Estamos ahora haciendo un repaso brevemente sobre el tema, que para la tercera persona para las terceras personas al verbo lo que tienen que hacer es agregarle la letra S, ¿sí? Excepto que hay algunas formas de verbos donde ustedes tienen que agregarle ya no la S, sino la ES, que también ya lo vimos. ¿Cuándo le agrega la ES? Esa ES se agrega cuando tenemos verbos que terminan en S,
en SS, en SH, en CH, en X, en la letra O con la letra Z. Si tienen esas terminaciones, ya no se le agrega la letra S, sino que se le agrega la E con la S. Eso lo digo rápidamente porque ya lo vimos, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Cuándo se maneja esta estructura? Se maneja cuando se habla de un sujeto que está en tercera persona. Para eso manejamos eso. Tener en cuenta también que hay verbos que para la tercera persona quedan con la terminación IES. ¿Cuándo quedan con la terminación IES? Cuando el verbo tiene una terminación Y. Si tiene terminación Y, esa Y ya va a desaparecer y el verbo va a quedarse con la terminación y es. Siempre y cuando esa Y está precedida de una consonante. ¿Como cuál? Si decimos, por ejemplo, cry, miren la palabra cry. Cry es un verbo que termina en Y, tiene esa terminación, Y, pero esta Y está antes de una consonante. Eso quiere decir precedida, que antes de la Y hay una consonante. Si vamos a trabajar con la tercera persona de ese verbo, entonces ese nos quedaría de esta forma. Cries. No quiere decir que eso sea plural. Ya sabemos que es conjugación de la tercera persona del singular. A ver, este apunte ustedes lo van a tener en su cuaderno para afianzar y para resumir el tema, este tema que ya lo vimos. Les debe aparecer en su cuaderno. Cuando nos veamos, voy a revisar estos apuntes, que ustedes los tengan en el cuaderno. Igual se los voy a hacer llegar por el WhatsApp para que ustedes lo copien. Bueno, esto en cuanto a las formas afirmativas. Formas afirmativas. ¿De qué tiempo? Del tiempo presente simple. Ahora, ¿cómo formamos las negativas? Para formar las negativas, bueno, a ver que esto tengo que correrlo un poquito para poder trabajar acá. Si vamos a trabajar las formas negativas, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que tener en cuenta que en inglés se manejan unos verbos que se llaman auxiliares. ¿Sí? Unos verbos, hay que manejar unos verbos, eso es para las formas negativas. Uno más grandecito para que ustedes lo vean. Entonces les decía que para estas formas negativas se manejan unos auxiliares en inglés. ¿Cuáles son esos auxiliares?
Hay que tener en cuenta que se manejan los auxiliares do y el auxiliar das. Pero a este do y a este das le vamos a agregar la negación. ¿Cuál negación? Not. Se acompaña de not. Igual das se acompaña de not para formar la negación. Esto en español me está diciendo que es no. Do not. Does not. Este does not. Este does not. En español también me está diciendo que es no. Es una negación. Estas formas nos pueden aparecer en formas contractas. Es lo mismo que nosotros llamamos en español abreviadas. En inglés son formas contractas porque se manejan con una contracción, como una contracción. Y lo podemos decir de la forma don't. Es lo mismo. Igual. Se puede decir do not o se puede decir don't. Para el does not, igual podemos manejarlo con el doesn't. Lo podemos utilizar como does not o lo podemos utilizar como doesn't. Cualquiera de los dos. Así, por ejemplo, podemos decir que Mary, no, allí no, abajito. Mary digamos que Mary no llega temprano a la clase. Si yo decir que Mary no llega temprano a la clase, lo hace en inglés, sé que tengo que utilizar la negación o do not o does not. Para saber cuál de las dos utilizo, tengo que mirar cuál es la tercera persona que me hace la función de sujeto. En este caso, Mary es una tercera persona. Mary es she. Mary es ella. Por lo tanto, para las terceras personas vamos a manejar con does. ¿Cuál tercera persona? Para he, para she y para it. Y para las demás personas vamos a manejar la negación don't o el do not. En este caso, yo puedo decir que Mary no llega a la clase temprano. Observemos el verbo. Miren el verbo. Este verbo, que si la oración es affirmative, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el verbo? Miren lo que pasa con el verbo. Para el presente afirmativo, el verbo lleva la letra S. Para la negación, este verbo queda igual, no se coloca la letra S. Cuando utilizamos auxiliares, el verbo no lleva S. Como acá, estamos manejando el auxiliar does not. La tercera persona está indicada en este auxiliar. Ahora bien, si manejamos un sujeto diferente a Mary, si manejamos otro sujeto que no sea tercera persona, como podríamos decir the students. The students. What means the students? The students is they. They. The students is they. Los estudiantes son ellos. Ellos no es tercera persona del singular. Por lo tanto, el auxiliar que yo voy a utilizar es do. Puedo decir do not. O puedo decir don't. The students don't. Y digo, the students don't come to class early. De esta forma vamos a manejar las formas negativas.
En la primera, number 1, Mary comes to class early. Mary llega temprano a la clase. En la number 2, Mary doesn't come to class early. Mary no llega a la clase temprano. Y en la number 3, the students don't come to class early. Los estudiantes no llegan temprano a la clase. Esta es la negación. Esa es la negación. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí hablamos sujeto tercera persona, ella. Y aquí hablamos sujeto no es tercera persona, son ellos, los estudiantes. De esa forma vamos a manejar las formas negativas en inglés en la conjugación de verbos diferentes al verbo to be. Miremos ahora las formas, la interrogativa. La forma interrogativa. ¿Cómo vamos a trabajar la forma interrogativa? Para hablar de las formas interrogativas, igualmente, o al igual que las formas negativas, vamos a tener que utilizar los auxiliares, ¿sí? Esos auxiliares do o das al sujeto. ¿Qué quiere decir? Que siempre ese auxiliar do o das va a ir al principio de la oración. Siempre. En oraciones interrogativas. Vamos a hacer la misma oración que tenemos aquí. Voy a colocarlo en que lo entiendan acá. Bueno, vamos a manejar esa misma oración. Esta misma oración afirmativa de Mary. La vamos a trabajar aquí con la forma interrogativa. ¿Sí? Esa misma la vamos a manejar aquí. Mary comes to class early. Mary llega temprano a la clase. Como decimos que el auxiliar va al principio de la oración o antes del sujeto, el sujeto en este caso es Mary. El auxiliar que yo utilizo para Mary, o sea, para ella, por ser tercera persona, utilizo does. Como la estructura me dice que debo colocar el auxiliar al comienzo de la oración, entonces lo coloco al comienzo de la oración y digo does Mary. Does Mary come to class early? Y queda la pregunta hecha. Observen, que queda igual que en la forma afirmativa. Le anteponemos does, le anteponemos el auxiliar does porque Mary es tercera persona, estamos hablando de tercera persona. Y observemos el verbo en la forma afirmativa y observemos el verbo en la forma interrogativa. ¿Qué pasa? Que aquí manejamos en la forma afirmativa, manejamos la letra S al verbo, pero en la forma interrogativa no. Cuando manejamos auxiliares do, das, el verbo siempre va a quedar sin S. La S es solamente para cuando estamos trabajando en la forma afirmativa. Si cogemos la otra oración de students, aquí, esta. Y vamos a convertirla en una pregunta. Vamos a cambiarla a una pregunta. The students don't come to class. Pero hagámosla afirmativa. La vamos a hacer afirmativa. Pues tenemos que quitarle, vamos a quitarle esa negación. Sí, y vamos a decir, quitémosle esta negación. The students come to class. Los estudiantes llegan temprano a la clase. Y la cambio a pregunta. Si la voy a cambiar a pregunta, entonces debo empezarla con un auxiliar. Uno de estos dos. En este caso, para the students, ¿cuál utilizamos? Tendríamos que utilizar el
do. Y diría do the students come to class. Y me queda ya la pregunta. Esa es la pregunta, ¿sí? Miren, entonces aquí utilizamos do. ¿Qué utilizamos do? Utilizamos do porque el sujeto que es de students es, ¿qué pronombre? De students. De students es el pronombre ellos, no es tercera persona. Por lo tanto, debo utilizar do anteponiéndole la oración para formar la negativa. Así vamos a trabajar oraciones interrogativas. Y tener en cuenta el manejo y el uso de esos auxiliares. No se traducen, simplemente son auxiliares que me indican preguntas. Aquí pregunto, Mary llega a la clase temprano, estoy preguntando, y miren que para nada tengo en cuenta en la traducción el das. Aquí, ¿qué pregunto? Los estudiantes llegan temprano a la clase y para nada tengo en cuenta traducción del do. Simplemente funcionan como un auxiliar para formar preguntas. Y por último, viene lo que se llama las short answers. Las short answers. ¿Qué son las short answers? Estas short answers, shorts, corto, answer, respuestas. Son las respuestas cortas. Una respuesta corta es como cuando yo digo sí o la contesto negativa, digo simplemente no. Pero en inglés no puedo utilizar ni el sí y el no solo, sino que necesariamente tienen que manejarse es con una estructura. Miremos cuál es la estructura para esas short answers. Tenemos que podemos hacer una short answer affirmative o podemos hacer una short answer negative. Miremos cómo hacemos cada una de ellas. Cuando ustedes trabajan con el verbo to be, también manejan las short answers. Cuando vieron en los grados anteriores, sexto y séptimo, se diría el verbo to be, decíamos yes, she is, yes, she is not, no, they are not, no, they aren't. De esa forma hacíamos esas short answers, que eran respuestas cortas. Porque en ese caso el to be también estaba funcionando como un auxiliar. Recuerden que el verbo to be para formar preguntas también se coloca al comienzo de la oración. Las palabras que en inglés funcionan como auxiliares para formar preguntas se colocan al principio de la oración. Y para hacer respuestas se responde con ese mismo auxiliar. ¿De qué forma? Para la afirmative decimos yes. Miramos a ver quién es el sujeto, el pronombre y escribimos el auxiliar. Así lo manejamos. Si tenemos aquí la pregunta, la misma, vamos con la misma pregunta y la vamos a responder acá. Does Mary come to class early? Si pregunto con does, el auxiliar con el que yo respondo al final, en esta estructura que tengo aquí es does. Si mi pregunta es con do, pues, lógicamente aquí el auxiliar que voy a manejar es do.
Do. My answers or my short answer is yes. Yes. ¿Qué me dice? Coloque yes. Me dice, coloque el sujeto para responder. ¿Cuál es el sujeto en esta pregunta? ¿Será? Mary. Mary. Mary, what pronouns is? ¿Qué pronombre es? El pronombre para Mary es she. Y el auxiliar que debo manejar aquí porque me dice, coloque al final un auxiliar. Es el mismo auxiliar con que se pregunta. En ese caso, does. Miren, si la pregunta está con does, mi respuesta tiene que ser con does. En el caso de la pregunta de students, vamos a hacerla. Aquí. Mi pregunta, ¿do the students come to class early? My answer is yes. Yes. El sujeto. The students. ¿Qué pronombre es de students? Estoy hablando de los estudiantes. Estoy hablando de ellos. En inglés es they. They. Y me dice, miren, tengo ya yes, sujeto, y me falta el auxiliar. En este caso, el auxiliar es con el mismo que pregunto, que en este caso es do. Es lo que tenemos que mirar, que si pregunto con does, mi respuesta es con does. Y si pregunto con do, mi respuesta es con do. ¿Sí? Vamos a hacer la negative. Una negative en inglés también maneja una estructura. ¿Cuál es la estructura que vamos a manejar para la negative? Decimos no, sujeto, auxiliar y negación. Por lo general, auxiliar y negación en forma contraria. Tenemos respuesta negativa para does Mary come to class. Tendríamos que decir no. Vamos acá. Mary, que es she. El auxiliar, que en este caso es does. Y la negación, que es not. Y decimos no, she doesn't. Y en el caso de una respuesta negativa para esta pregunta de students, aquí diríamos entonces no, no qué. Sujeto, que es de students, es they. Y el auxiliar con qué pregunto en este caso es don't. Queda mi respuesta negativa manejando este auxiliar. Entonces, muchachos, esas son las partes de las que se compone el taller que venimos trabajando hace días, que ustedes deben terminar entrando a la plataforma Classroom con la contraseña que les envié. Van a realizar los 3 talleres. Es el taller, el mismo taller que tienen, pero lo he dividido en 3 partes para 3 fechas diferentes para que ustedes no se atiborren de trabajo, de tareas y lo puedan hacer despacio. Si no entienden, busquen la forma de comunicarse conmigo, que yo vuelvo a explicarles. Ustedes saben que en eso no tenemos problema, es preferible que ustedes hagan su trabajo entendiendo lo que hacen y no que lo copien a otro. Es lo que hemos venido haciendo siempre, corrigiendo y volviendo a corregir, repetir y volver a repetir, hasta lograr entender el tema que estamos trabajando. Ayer en Classroom están las fechas en que deben entregar cada uno de los talleres, de las partes del taller. Y los niños y las niñas que no tienen acceso a internet o a la conexión
debe acercarse al colegio, reclamar el taller, la fotocopia y me informa para que dentro de las mismas fechas, no digamos en la última fecha que tienen, que es la fecha de la primera semana de junio, debe estar terminado el taller en físico, los que tienen que trabajarlo en físico. Muchachos, este es el tema. Lo que deben trabajar son los temas de los que se compone el taller, repito, y ustedes deben realizar. Espero verme pronto con ustedes. Y bueno, muchachos, que estén bien, saludos a las familias, que tengan bienestar, que tengan salud, que es lo más importante para que pronto podamos vernos en el aula.